Durante la última década vimos lo populares que fueron las noches de gloria, las cruzadas de sanidad y milagros. Vimos todo el espectáculo, la publicidad que se montaba para que las personas asistieran a un macroevento en donde se suponía ocurrirían milagros, sanidades, alargamiento o encogimiento de extremidades, desatamiento de lenguas, etc. Cientos y cientos de personas han ido tras de muchos de estos personajes en búsqueda de su milagro, confiando en que fulano o mengano podrá orar para que ellos sean sanados. Sin embargo, hay muchos otros que han sido escépticos ante esto. Ven esto más como otra estrategia para llamar la atención, para lucrar con la fe de las personas. Algunos incluso decían, si tienen el poder de la sanidad, ¿por qué no van a orar a los hospitales? ¿Por qué no van a sanar a las personas? Y durante la pandemia incluso hasta hacían mofa a ellos diciendo, este es el momento de ir a sanar a los enfermos. ¿Dónde están esos que dicen que tienen el poder de la sanidad? ¿A qué le tienen miedo? Jesús no tenía miedo de los leprosos, decían muchos. La reacción de las personas demuestra el escepticismo no solo por aquellos que dicen tener poder para sanar, sino que además, y esto es lo peligroso, lo dramático, que pareciera que han llegado a dudar hasta del poder de Dios para poder hacerlo. Si en Santiago 5:14 dice la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo restaurará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará, entonces ¿qué será lo que está mal? Los que oran, la falta de fe, las motivaciones por las que se ora, el trasfondo de la oración, la manera en la que se ora. ¿Es limitada la oración para sanidad o es que solo algunos tienen el poder para sanar y otros no? ¿Qué dicen las escrituras sobre la oración y la sanidad de los enfermos? Si te gustaría saberlo, pues este video es para ti. ¿Qué tal, queridos amigos y seguidores de Semillas de Fe? Reciban un cordial saludo y mi deseo sincero de que Dios esté bendiciendo todas las áreas de su vida. En este video hablaremos sobre el poder de la oración tomando como base Santiago 5:15, al que por cierto algunos le han llamado la promesa de la sanidad en el Nuevo Testamento. Y el propósito de hacer un video como este es para avivar la esperanza, para alimentar la fe y para exhortar a todos aquellos que estén afligidos o angustiados, atravesando de ciertos procesos complicados o que estén enfermos postrados en una cama o que necesitan ser fortalecidos corporativamente por el cuerpo de Cristo. Pero sobre todo, lo hacemos para traer luz al pueblo de Dios y evitar así que puedan ser engañados, que sean arrastrados por falta de conocimiento bíblico y que aprendan a ejercer el poder que Dios les ha dado en la oración, pero entendiendo la subordinación de esta a la voluntad de Dios. Permíteme presentarte 3 argumentos para hablar del poder de la oración. El tercero te servirá para comprender cómo opera Dios cuando oramos y cuál puede ser el resultado de hacerlo de esta forma. Veremos cuál es la pauta principal que nos marca las Escrituras para pedir que Dios nos sane. En primer lugar, hablemos brevemente sobre la importancia de orar en todo momento. En Santiago 5, del 13 al 18 podemos ver que el énfasis está en la oración y la confianza en el Señor en todo tipo de circunstancias. No solamente cuando estés viviendo tiempos de sufrimiento o de enfermedad, sino que se relaciona con la vida en general. En el versículo 13 dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades o sufrimientos? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. La oración, por tanto, está ligada tanto al sufrimiento de los creyentes como cuando vive buenos tiempos. La oración cuando se está sufriendo es demostrar que se tiene confianza en el Señor, pero en tiempos de vientos a favor también lo es. En segundo lugar, hablemos sobre la importancia de la oración para la sanidad de los enfermos. El primer paso es llamar a los ancianos de la iglesia. Santiago 5:14 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aclaremos que la enfermedad es parte de la vida del creyente, a diferencia de lo que muchos dicen que los que ponen su fe en Cristo no se volverán a enfermar y de que si lo hacen es porque no tienen la suficiente fe. No,
Esa es una mentira monumental. La enfermedad es parte de la vida de la caída del hombre en Génesis 3 y puede afectarnos a todos, puede afectar a creyentes y a no creyentes. Nadie está excluido de ello y ejemplos hay muchos en la Biblia. Entendiendo esto, veamos que Santiago dice que quien está enfermo debe tener la iniciativa de llamar a los ancianos, a los líderes, al cuerpo pastoral de la iglesia. Sabemos que la gran mayoría al enfermarse tiene en mente buscar como primera instancia a un buen médico. Luego tal vez buscar el apoyo del liderazgo eclesiástico. Y no es que esté mal, pero lo que sí estaría mal es que no buscaran a Dios para sanar apoyándose en sus hermanos de la iglesia. Santiago dice que llame al cuerpo de ancianos. No está diciendo que mande a llamar a una persona con poderes especiales de sanidad. Lo que sí está diciendo es que llame a los que se consideran como las personas maduras, más sobrias. No a quienes más espirituales pueden ser, sino más bien a quienes se considera están ejerciendo el liderazgo de forma irreprensible, sobria, de buen testimonio, para que los unjan con aceite y oren por él. Aclaro que aun cuando se practicaban los masajes con aceite en la antigüedad, acá el pasaje tampoco está diciéndonos que deben ungirlo porque el aceite tenga algún poder curativo en sí mismo. Hay todo un tema que puede aclararse en este punto. Déjame saber si te gustaría que hiciera algún video explicando sobre la unción con aceite, explicando cuál es la diferencia con la extrema unción que practica la Iglesia Católica. No, se está diciendo que si estás enfermo, ya sea que puedas moverte o no, caminar o no, si estás postrado en una cama a punto de entrar a una cirugía o si llevas años padeciendo algún tipo de enfermedad o si acabas de recibir un diagnóstico nada alentador, pues ve y busca a los ancianos, manda a llamarlos, pide que vayan a orar por ti, aclarando en este punto que esta intervención es en apoyo a tu propia petición. Su oración no es sustitutiva de tus oraciones, es soporte a ellas, es aupando la tuya. El segundo paso es confesar los pecados. La otra aclaración que es importante hacer es que la enfermedad puede venir por causa del pecado presente. Una traducción literal del texto sería: si alguien ha estado pecando constantemente, puede perdonársele tras confesar y que los ancianos oren por él. Pero también puede ser como un instrumento correctivo, un proceso didáctico que el Señor utiliza para atraer a las personas de vuelta a Él. La enfermedad o el sufrimiento, salvo a lo que algunos puedan decir, no siempre es malo experimentarlo, porque Dios disciplina con amor tal como lo hace un padre con el hijo que ama. Por tanto, las enfermedades pueden llegar a nuestra vida por causa de estar viviendo en pecado, por algún pecado oculto o por la persistencia en ello. Pero no necesariamente puede ser por esta razón, como lo fue por ejemplo el caso de Job. Pero de ahí la importancia de llamar a los ancianos de la iglesia local, porque se sabe o se supone que ellos pueden lidiar con todo tipo de situaciones, que podrán lidiar con una posible confesión de pecado, que podrán aconsejar, dirigir, restaurar, que sabrán escuchar sin juzgar a quien se expone delante de ellos. Porque además se entiende que son personas que no andarán contando lo que escuchen. La directriz está en leer lo que dice en Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Sin embargo, lo más importante acá es confesar nuestro pecado delante de Dios. Ese es el paso dentro de este proceso de sanidad con mayor relevancia. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Observa la causa y el efecto en este pasaje. Si accionamos la confesión, tenemos garantizado que Dios nos va a perdonar. Además, nos meterá en un proceso de limpieza espiritual. Permíteme hacer una ilustración en este punto. Un niño le hace una videollamada a su padre entre sollozos, lágrimas y con voz quebrantada para decirle: papi, he cometido un error. No sé de qué forma, pero accidentalmente eliminé tu aplicación favorita de la televisión, esa en donde miras tus partidos de fútbol. En verdad no sé qué hice, pero lo siento. El padre, lógicamente, al ver el llanto del niño, su actitud de lamento y su confesión honesta, le responde: no te preocupes, hijo, esto es algo que podemos solucionar fácilmente, pero agradezco tu honestidad. Te amo. El niño, al escuchar esto, se sintió aliviado.
Esa, mis queridos amigos, quiero suponer yo que es la misma forma en que Dios actúa cuando le confesamos nuestros pecados. Él valora que tengamos la humildad, la sencillez de ir y expresar que le hemos fallado. Por lo tanto, no duda en perdonarnos y ayudarnos para que no pequemos más. Por lo tanto, aunque no es una garantía de sanidad física, confesar sí que ayuda en la sanidad espiritual. Porque al hacerlo, te quitas un grandísimo peso de encima. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. La confesión delante de Dios tiene una respuesta sanadora, liberadora, pero no confesar puede llevar a sentirte como se sentía el salmista, sin poder disfrutar del gozo de la salvación, quebrantado de huesos, sin disfrutar de la presencia de Dios. Puedo asegurarte sin temor a equivocarme que aún estando enfermo, pero sabido de que estás a cuentas con Dios, es más fácil sobrellevar las cosas, porque tiene la esperanza de que ya sea en esta vida o después de ella, tendrás sanidad en tu alma. El tercer paso es entender que la oración está subordinada a la voluntad de Dios. Para terminar, es importante aclarar que lo que Santiago está proponiendo acá no es una fórmula mágica, porque no existe una oración de fe especial que tenga algún poder sanador inherente. Tampoco nos está diciendo que siempre al orar los enfermos van a sanar, porque el gran apóstol Pablo sufrió una enfermedad a pesar de que él había sanado a otros, a pesar de que él era el heraldo principal del Evangelio de Cristo. Las personas pueden o no sanar. Han existido cientos de casos de sanidad luego de orar, como también cientos de casos donde las personas terminan hasta falleciendo luego de que se ora por sanidad. Tampoco esto significa que hay personas exclusivas para poder orar y sanar a enfermos. Como hemos visto, algunas personas van equivocadamente en búsqueda de personas específicas para ser sanados, mostrando con ello que se confía más en la persona que ora que en aquel que tiene el poder para sanar. Pero lo que sí ha hecho es marcarnos una ruta para buscar la sanidad, apuntando a que la ruta de la sanidad se dirige a Dios, sanidad tanto física como espiritual, porque se ha demostrado que muchas enfermedades se reflejan en el cuerpo como el resultado de problemas internos, en este caso por causa del pecado. Y la clave es comprendiendo de que toda oración, como la vida misma del creyente, está subordinada completamente a la voluntad de Dios. El mismo Santiago dice: si Dios quiere, haremos esto o aquello. Por lo tanto, la oración de fe puede ser esta. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Tras orar, tras confesar, tras pedir por sanidad de forma individual y corporativa, debemos tener claro que dependemos de lo que Dios diga. Y con esto debo dejar claro que no estoy diciendo que si sanamos o no, Dios no obró. Claro que sí obra, pero no como quizás nosotros podríamos pensar, sino como Él quiere. Entendiendo que, como a Pablo le dijo, que mi gracia te será suficiente, porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Así que tú no dejes de orar, persiste en ello, que de una u otra forma comprende que Dios está obrando en tu vida. Y como dije antes, lo mejor es sentirte libre espiritualmente. Así que termino diciendo que la oración es importante en el proceso de sanidad física y sobre todo espiritual. Estés enfermo, sufriendo o no, ora. Ten presente que la verdadera expresión de madurez queda demostrada en la actitud que tuvieron Pablo y Silas, quienes a pesar de estar sufriendo, cantaban alabanzas al Señor. Sométete a la voluntad de Dios y regocíjate en Él. Me gustaría saber qué piensas sobre este tema tan importante, si concuerdas conmigo o no. Déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si estás pasando algún proceso que requiera oración, o si estás viviendo tiempos de bonanza y también quieras expresar tu gratitud en oración. Y si te gustó este video, pues dale me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro contenido, pero sobre todo, comparte con amigos, con familiares, con miembros de tu congregación o con todos aquellos a quienes tú creas que este video servirá de bendición y edificación para sus vidas. Te recuerdo que este video es parte de una serie de videos que hemos estado haciendo llamada Semillas de Fe Responde. Si te gustaría verlos, pues acá arriba te dejo el enlace para que puedas entrar y disfrutes de cada uno de ellos. Mientras tú lo haces, yo me despido como siempre diciéndote:
haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Esto fue Semillas de Fe. Hasta la próxima.